repentino. Y bueno, vamos a orar si gustan acompañarme. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente porque tú nos permitiste un día más, porque permites que estemos aquí en este lugar, porque tú has puesto en nuestros corazones estar aquí, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos unimos en oración por mi suegro, por su salud, Señor, por su corazón. Toma control de esa cirugía, Señor. Yo sé que tú nunca pierdes el control, Padre. Te pedimos que tu presencia, Señor, esté en ese lugar. Que seas tú moviendo esas manos, esas mentes de todos los involucrados, Señor. Y que pronto, Señor, en unas horas, Señor, tengamos excelentes noticias. También te pido por paz para mi suegra, para mi esposo, para mis cuñados, Señor, y toda la familia que está allá, Señor. Gracias porque te tenemos y porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Así que, suegro, en un ratito más me va a escuchar y pues a darle, suegro. Bueno, pues me impresiona cómo trabaja el Señor, porque Carlos fue el que fue invitado a compartir esta mañana y pues por esta situación no pudo. Le hablamos al pastor Raúl porque primero le dice a Carlos y Carlos me dice a mí: oye, dice el pastor que compartas. Y yo, no, ¿yo por qué? No, te dijo a ti. Y Carlos empezó a preparar su tema y cuando lo prepara, a los días me dice: ay, no sé por qué siento que no es este. Y empezamos a orar y entonces yo le digo: ¿por qué no preparas un tema que es el que se preparó? Dice, de algo que me sucedió, que él se dio cuenta. Y me dice: ¿tú? Me volvió a decir. Y yo, no, yo no, tú. Tú, a ti te invitaron. Y luego me dice: bueno, acompáñame. Y le digo: sí, te acompaño. Acompañarte sí, pero sola no. Y pues mire, aquí estoy. No sola, porque el Señor está aquí, pero desde un principio Él me impulsaba. Le hablamos al pastor y le decimos lo que sucedió, ¿verdad? Que Carlos tenía que ir a Monterrey. Le habló a Ulises, que Ulises también no pudo por otra situación importante personal. El pastor siguió buscando opciones y dice Carlos que los que conocen a mi esposo saben que es bien bromista, que yo soy el último recurso del último recurso. Entonces aquí estoy en obediencia al Señor, ¿verdad? Mi Señor sabe lo difícil que es estar aquí, pero es un honor y estoy agradecida con el Señor porque Él no se equivoca y aquí estoy y yo le pido a Él que me acompañe y rapidito quiero orar. Señor, gracias, Señor, porque tú me tienes aquí, Señor. Agradecida y honrada estoy de poder hablar de tu palabra, de poder compartir de ti, de tu grandeza, de quién eres tú, Señor. Señor, te pido de tu presencia, del Espíritu Santo, Señor, derramado esta mañana en todos los que estamos aquí, Señor. Sé tú, Señor, conmigo. Controla, Señor, mis labios, mi mente, mi cuerpo, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Tu nombre es glorioso, es grandioso, pero que esta mañana sea aún más glorificado, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Y bueno, ¿qué tema? ¿Cómo surgió? Algunos saben que nuestra hija ya está fuera de la ciudad, está estudiando en Austin. Y el día 22 de agosto la llevamos a ir a dejarla, ¿verdad? Porque ya iniciaba sus clases allá. Y pues los que han dejado hijos fuera saben el corazón, cómo se te apachurra de saber que ya lo estás dejando en otra parte. Y la verdad es que había un silencio en ese camino. Yo creo que todos queríamos llorar y nadie decía nada, ¿verdad? Todos nos estábamos haciendo los machos ahí. Y como a mitad de camino, yo recibo un mensaje que se los voy a compartir más tarde. Y de ese mensaje es que sale ese mensaje. De un mensaje de WhatsApp sale ese mensaje. Y lo que puedo decir ahorita es que recibiendo ese mensaje, Carlos y yo comentábamos de la importancia, de la necesidad, de la urgencia de proclamar la palabra de Dios, de hablar del Señor. Y bueno, este es el tema de hoy, proclamar la palabra de Dios. Y antes de iniciar quiero hablar un poco de Timoteo muy rápidamente,
porque vamos a hacer referencia a estas cartas, a las epístolas, ¿verdad?, que Pablo escribe, 2 cartas a Timoteo. Sabemos en el libro de Hechos que Pablo estuvo viajando por un largo tiempo y a los lugares donde iba, él establecía, fundaba nuevas iglesias. En su segundo viaje misionero llega a Listra y ahí conoce a Timoteo. Timoteo, dice la palabra, que era un joven creyente que Pablo, pues me imagino que quedó impresionado con esa pasión, esa devoción con la que Timoteo hablaba y seguía a Jesús. Pablo lo invita, se lo lleva a continuar estos viajes misioneros. Dice la palabra que se convirtió en uno de sus más fieles colaboradores. Dice que tenía Timoteo una fe no fingida, era genuina su fe, y lo sigue discipulando Pablo en ese tiempo. Llega un tiempo donde Pablo decide que Timoteo regrese, porque en Éfeso la iglesia estaba siendo atacada, estaba siendo desviada, y Pablo consideró a Timoteo para regresar a esa iglesia, a ser parte del liderazgo y del pastoreo de esa iglesia de Éfeso. Pablo ya había estado ahí, ya había instituido ancianos, ya había instituido líderes, pero se había filtrado ahí otros líderes que estaban desviando la palabra, que la estaban cambiando. Entonces decide que Timoteo va a regresar. Y es cuando le escribe estas cartas a Timoteo. La primera carta, así un súper resumen, Pablo le escribe para prepararlo para el ministerio. Le dice a Timoteo le está instruyendo para que confronte esas enseñanzas que estaban equivocadas, esas enseñanzas erróneas. Le dice confróntalas, le dice cómo. También le dice cómo debe ser el liderazgo en la iglesia, cómo deben ser esos líderes calificados, los diáconos, los apóstoles, y le está diciendo a Timoteo. Y le dice que él sea ejemplo, también le dice que sea ejemplo. Entonces lo enfatiza en centrarse en la verdad y que mantenga la pureza del evangelio. Que yo creo que si algo en nuestra iglesia, nuestro pastor nos ha enseñado es la palabra. La palabra, no se salgan de la palabra, no la cambien, no la acomoden a ustedes. La palabra, ¿qué dice el Señor en la palabra? Y es algo que Pablo le decía a Timoteo. En la segunda carta es un resumen bien cortito, ¿verdad? Nada más para entrar al tema. En la segunda carta, Pablo estaba encarcelado. Y por lo que escribe se piensa que él ya sabía que iba a morir. Entonces se cree que esa es la última carta que Pablo escribió. Y en esta segunda carta es un llamado a Timoteo a perseverar en la palabra, a decirle cuida la palabra, no te avergüences del evangelio, sigue siendo testimonio. Es como una exhortación a Pablo a continuar. El lunes pasado en la clase veíamos justamente eso. Ya Carlos había preparado el tema y ya lo teníamos ahí más o menos terminado, y veíamos que el Señor nos hablaba sobre lo mismo, porque el lunes comentaban 2, 3 personas ahí en la clase el lunes, decían, es que es la palabra, no importa si es a uno, hay que seguir preparándonos, hay que seguir proclamando la palabra. Y eso es lo que Pablo insistía a Timoteo en esta segunda carta. Le dice, guarda la palabra. También le dice que vamos a sufrir, que va a sufrir por compartir la palabra. Le da 3 metáforas ahí a Timoteo. Le habla sobre el soldado, que le dice, el soldado se está incómodo, o sea, no creas que está cómodo, ¿verdad? Él se sale de su confort y pelea y lucha y defiende, dice, y agrada a su mayor, es obediente a su mayor. También le da otra metáfora sobre el atleta. Y le dice que los atletas se privan de muchas cosas, ¿verdad? Se preparan, entrenan para correr pues la carrera que tengan que correr. Y la última metáfora que Pablo le da a Timoteo es como un sembrador. Siembra la semilla y espera
a que se dé el fruto. Entonces, al final le dice, persevera y proclama la palabra. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Proclamar la palabra. Proclamar la palabra es muy importante. Más adelante, como les decía, les voy a compartir este mensaje que recibí para que vean lo importante que es no cansarnos de proclamar la palabra desde el lugar que nos toque estar. Y bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Si los que traen Biblia, por favor, si no sé si lo van a poner aquí. ¿Está? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Ahí está. Dice, esta es la versión Reina Valera, dice, te encarezco, es Pablo hablándole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y bueno, voy a tratar de desglosar estos dos versículos para tratar de explicarlos, porque de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Primero dice, te encarezco. ¿Qué es la palabra te encarezco? Y la palabra te encarezco es como decir te encargo, pero es un encargo. Aquí bíblicamente es un encargo solemne. Es algo, te estoy encargando algo muy importante. No es decir te encargo, te encarezco. Algo muy importante, algo muy grande. Y revisando algunas definiciones seculares, decía con un público, como con alguien que esté testigo ahí de lo que te estoy encargando. Y aquí dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo le está encargando a Timoteo, le está encareciendo a Timoteo delante de Dios. Está poniendo a Dios y a Jesucristo de testigo de lo que le está diciendo. Y yo cuando leí dije eso, ay, pobre Timoteo. O sea, imagínense la responsabilidad de Timoteo de decir delante de Dios. Y conforme fuimos ahí estudiando, Carlos y yo decía, pues si también es para nosotros. ¿A poco creen que nos vamos a ocultar del Señor? Alguien lo explica como encarecer es como cara a cara. Entonces, iglesia, nosotros estamos cara a cara delante del Señor todos los días. Y yo creo que hoy lo que el Señor nos quiere decir es, todos prediquemos la palabra, proclamemos la palabra, sabiendo que Él está de testigo, ¿verdad? Delante de nosotros. Y podemos decir, bueno, pues yo no estoy preparada, no me siento preparada. Hace 14 años más o menos llegamos por primera vez mi esposo y yo a esta iglesia que estaba en otro edificio, y pasaron, no sé, 10, 11 meses y el pastor nos mandó llamar a Carlos y a mí y nos invitó a ser líderes de adolescentes. Para los que no nos conocen, mi esposo y yo somos los líderes de adolescentes y no teníamos ni un año. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana y no sabía nada. Y yo decía, los dos dijimos que sí, o sea, sin pensarlo dijimos sí. Pero cuando salimos de la reunión, nos volteamos a ver Carlos y yo, mi esposo y yo dijimos, no sabemos nada, o sea, ¿qué vamos a compartir? No estamos listos, no estamos preparados. Bueno, hace unos días que Carlos me dijo, vas a ser tú, yo le dije, no estoy preparada. O sea, es el mismo sentir. 13 años después, 14 años después, es el mismo sentir. Claro, pues ha habido un avance, ¿verdad? 13 años sería ilógico de no tener algo más de conocimientos, pero el sentir que a veces tenemos es que no estamos preparados, pero es nuestra obligación. Es nuestra obligación compartir del Señor, ser obedientes a lo que Él nos pide. Entonces, pues este encargo solemne es para todos.
a veces, bueno, voy a hablar por mí. Yo soy una persona que considero que se me olvidan las cosas. O sea, pasa el tiempo y ¿qué era? ¿Cuál era su nombre? Pero el Señor se encarga, porque al final el que nos capacita es Él. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad, por supuesto, pero el que nos capacita es Él. Yo soy maestra de prepa, la mayoría me conoce, ¿verdad? Soy maestra de prepa y me dice, y somos líderes de adolescentes, como lo acabo de decir, y una compañera me dice, te recomiendo que veas este video. Es un panel de pastores bíblicos 100%. Y ese panel es exclusivo para jóvenes. Dice, velo, tú que trabajas con jóvenes, que atiendas jóvenes, velo para que veas las preguntas que los jóvenes le hacen a estos pastores. Y bueno, preguntas pues de todo, ¿verdad? Los jóvenes, era un auditorio y jóvenes haciendo preguntas. Hubo una pregunta que a mí me impactó. Es una pregunta fuerte que le hicieron al pastor, pero más me tocó y me llegó de qué manera el pastor contestó era una jovencita, a esta jovencita de una manera bíblica. La pregunta era, más o menos palabras más, ¿verdad? Le dice, pastor, yo fui violada a tal edad. Dice, ahorita no puedo perdonar. Quiero ver a este hombre que pague. Y la respuesta fue tan impresionante que yo dije, yo no hubiera podido contestar así. Al día siguiente, en mi escuela, me dice una alumna, maestra, ¿me puede recibir tantito en su oficina? Quiero hablar con usted. Y su pregunta era la misma. La misma, o sea, fui violada, ella sí me dijo la edad, a los 11 años, tenía 15 en ese momento, 15 o a lo mejor 16. Dice, no puedo perdonar, quiero que pague. Yo nada más respiré y le dije, Señor, gracias, porque tú sabías de esto y me preparaste para hoy. Y no tardó tanto porque el día siguiente dijo, ay, esta se le va a olvidar, ¿verdad? Vino olvidadiza. Y lo traía aquí, lo traía en mi corazón porque lo había acabado y le pude dar una respuesta bíblica del Señor a esa jovencita. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos dispuestos a cumplir, a ser esos colaboradores, porque al final nosotros somos colaboradores de Él en la tierra. Quiero también decir que a veces el miedo, no es que no estemos preparados, a veces el miedo, la pena, o sea, nos da pena, la vergüenza, no sé, el ataque de decir no subas o no compartas, nos deja callados. En ese mismo trabajo que tengo estaba una reunión, no sé, algunos 80 maestros, era una celebración de despedida en diciembre, lo que le llamamos en las escuelas posadas, ¿verdad? Y me dice una compañera, ¿quieres dar unas palabras? Y les digo, no. Y me dice, ándale, dice, para que hables de Jesús. Y le digo, no. Y me vuelve a insistir y mi respuesta es, no, ya como molesta, porque se van a burlar de mí. Y no hablé. Y es algo que me ha dolido tanto porque tenía ahí la oportunidad de hacerlo y a veces pues fallamos, ¿verdad? Y todavía lo recuerdo así como con un dolor de no haber cumplido. Y pues nos pasa, ¿verdad? Nos pasa a todos. Quise platicarlo porque a veces pues nada más damos los ejemplos buenos, ¿verdad? Que nos pasa, pero también fallamos. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Más adelante voy a hablar un poco sobre la palabra. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y voy a explicar esa palabra, instes. Instes, como sinónimos, dice que puede ser exhortar, rogar, insistir.
Y en el contexto que está aquí es con urgencia. Entonces, cuando veíamos este versículo decíamos, es que, y haber recibido ese mensaje, decíamos, es que es urgente. Es urgente. Dice, insta. ¿Y por qué es urgente? Veíamos ahorita en este mismo versículo, no sé si está aquí, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra urgencia. Jesucristo viene y Jesucristo viene pronto y va a juzgar a vivos y muertos. Y nuestra parte es compartir. Nuestra parte es instar, es el verbo. Nuestra parte es exhorta, ruega, insiste con urgencia. Decíamos, como si de nosotros dependiera la salvación. Claro que no, no depende de nosotros, pero tenemos que hacerlo de esa manera. No depende de nosotros, depende del Señor, pero lo que sí depende de nosotros es compartir. Lo que está en juego es la salvación del alma. Nosotros sabemos a dónde van los que creen y a dónde van los que no creen. Y el alma es lo que está en juego. Entonces debemos de compartir con urgencia, insistir con urgencia la palabra de Dios. Dice a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo, si yo lo divido, pues nada más lo puedo dividir, o estás a tiempo o no. Entonces, si predico, comparto, proclamo la palabra a tiempo y fuera de tiempo, yo lo puedo resumir que es en el tiempo, en todo tiempo. Y podemos decir, pues sí, pero podemos decir entonces, a todo tiempo, ¿cómo le voy a hacer? Yo trabajo, yo estudio, voy al gimnasio, atiendo a mis hijos, lo que sea. Pero ese todo tiempo no es de una manera indiscriminada. O sea, voy a dejar de hacer las cosas, porque si recuerdan, algo que le decía Pablo a Timoteo es que también fuera ejemplo, que no dejara de ser ejemplo. Y si nosotros dejamos de trabajar por nada, o dejamos de atender a nuestro hijo, o lo que nos corresponde hacer por estar predicando la palabra, pues también estamos dando mal ejemplo. Pero a lo que se refiere es, donde estés, está la oportunidad, como yo que dije que no. Esa era una oportunidad y no lo hice. Entonces hazlo. Y si no, pues busca la oportunidad para hacerlo. Nos urge compartir la palabra. Yo tengo 35, a unos meses de cumplir 35 años de trabajar en la prepa que yo trabajo. Y siempre, pues desde hace 15, 14 años que yo conocí al Señor, pues siempre compartes, pero como que no compartes porque estás en una escuela y la ley allá dice que es laica, que no debes de compartir. Y hace 3 años exactamente, yo cada 3 años recibimos un grupo, somos sus tutores, así se le llama, y lo vamos guiando hasta que termina su 3er año de prepa. Allá son 3 años la prepa, allá en Reynosa son 3 años. Y entonces yo hace 3 años que recibí un grupo, yo le dije al Señor, yo voy a compartir de ti, Señor. ¿Qué es lo peor que me pueden pasar? Que me corran, pues que me corran, ya no quiero trabajar. Voy a compartir de ti, Señor. Y lo que hice fue que en la primera reunión de padres de familia, una reunión así, les dije a todos que yo iba a ser su nueva tutora, que iba a estar 3 años recorriendo pues toda la escuela con sus hijos, y les dije que si alguien no quería que yo les compartiera o les diera un consejo bíblico, así fue la palabra que yo les dije, que me dijera. Que yo no le iba a hablar a su hijo ni lo iba a corregir. Le dije, porque mi única corrección, mi único consejo va a ser o va a tratar de ser bíblico. Tenemos 52, en ese entonces eran 52 alumnos, no sé cuántos papás fueron, pero eran muchos porque en la primera reunión van todos, después van dejando de ir. Y le dije, por favor, si alguien no quiere que mi instrucción con ellos sea bíblica, dígame si le molesta, y uno menos. Todos dijeron que sí. Y puedo decir 2 cosas. No era
está fuera de tiempo porque no es el lugar, pero si alguien venía y se acercaba a mí, era consejo bíblico, palabra, la palabra, ¿qué dice la palabra? Puedo decir dos cosas, que han sido estos últimos 3 años, han sido mis 3 últimos años más difíciles en la escuela. Nunca había tenido ningún problema, ninguna amenaza, ninguna crítica. Y estos 3 años me sentí muy criticada, muy lastimada incluso por mis compañeros. Pero yo sabía por qué. Yo sabía por qué. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Yo sabía que estaba pasando. Pero también puedo decir que han sido mis 3 años más hermosos, donde Dios a través de mis alumnos me ha llenado de amor. Puedo decir que valió la pena, y digo valió porque ya salieron, empiezo con otra generación, pero puedo decir que vale la pena. Y parte de lo que voy a platicar es ese testimonio de cómo el Señor obra. Cuando tú lo tienes en tu vida y en ese tiempo y fuera de tiempo, haciendo ese ruego, ese compartir, ese insistir en los alumnos, en tus hijos, en tu familia, el Señor obra. Y bueno, después de aquí dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y estas 3, redarguir, reprender y exhortar, es la forma en la que Pablo le está diciendo a Timoteo, y a nosotros también el Señor, en la que vamos a compartir. No es que vayamos a cambiar el mensaje es el mismo, el mensaje es su palabra, pero es la forma que vamos a llegar con cada una de las personas que Dios pone enfrente a nosotros. No sé, a lo mejor una persona que está pasando algún problema de salud, algún problema emocional, pues vamos a exhortarlo. Vamos a decirle las promesas de Dios, lo que Dios tiene para él, lo que él va a vivir con el Señor. Pero si es una persona que está moralmente portándose mal, está haciendo cosas que no debe de hacer, pues a lo mejor vamos a reprender. Y vamos a decir: mira, esto no le agrada a Dios por esto, mira, aquí dice, enseñárselo desde la Biblia, tráeme tu Biblia, si tienes, te lo leo de ahí, y decirle: esto no le agrada a Dios. Entonces es la forma que vamos a presentar. Y redarguir es, pues a lo mejor quitar ideas equivocadas que tiene, porque sabemos que en este tiempo hay mucho ataque a la palabra y hay muchas cosas que en esta generación de chicos y grandes se están viviendo. Entonces meten ideas equivocadas, falsas enseñanzas, falsas filosofías o filosofías huecas, como dice la palabra, y nosotros tenemos que redarguir y decirle: no, mira, la palabra dice esto, y tratar de ser ese medio que el Señor pide que seamos. Todo tiene que ser en amor, ¿verdad? Porque como decimos, a bibliazos nada. Vamos a 2 de Timoteo 2, 24, 25, por favor. 2 de Timoteo 2, 24, 25. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí se vuelve a resumir lo que tenemos que hacer: en amor, con mansedumbre, amables, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, y es mismo Pablo enseñándole a Timoteo.
Y bueno, ya para terminar este versículo, todavía no terminamos, dice, tenemos que ser pacientes. Y yo decía, bueno, al principio me dice que es urgente y al final me dice que sea paciente. Y pues básicamente es urgente para compartir, como si dependiera de nosotros, que no depende de nosotros, paciente para esperar en el Señor a que Él haga la obra. Él es el que hace la obra. Dice, vamos a 1 Corintios 3, 6, 9. Como ese sembrador, ¿verdad? Aventamos la semilla y esperamos la cosecha. Dice 1 Corintios 3, va a ser del 6 al 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es esa espera. Si yo siembro hoy una semillita, pues hay días de espera para verla germinar y para verle dar fruto. A veces años, ¿verdad? Dependiendo del arbolito. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega ni el que riega, sino Dios. Nosotros solo somos colaboradores, nosotros no somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Dice, edificio de Dios. Y eso ahí subrayenlo porque ahorita lo vamos a retomar. Entonces, nosotros nada más aventamos la semilla, aventamos la palabra y en su tiempo, pacientemente, a veces nos desesperamos, ¿verdad? Ay, ya, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no? Señor, por favor. Pero es en el tiempo del Señor. Y dice, con toda instrucción, tenemos la responsabilidad de que si compartimos la palabra, pues hay que explicarle, si esta persona no entiende, hay que enseñarle bíblicamente lo que quiere decir la palabra, y para eso tenemos que prepararnos. Y nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, a ver, espérame, esa palabra que tú estás leyendo era de Pablo a Timoteo, que era un líder. Yo no soy líder, tú sí, pero yo no soy líder. Entonces a mí no me corresponde, era Timoteo. Y bueno, nosotros tenemos que saber que somos iglesia. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Y toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y es para nosotros, dice la palabra, que es útil para nosotros, para enseñar, para redarguir. Ahí lo vuelve a repetir. Y entonces, que también aplica a nosotros que somos iglesia. Vamos a 1 Timoteo 3, 14, 15. Por eso era importante conocer algo de Timoteo, porque lo estamos haciendo mención a estas epístolas. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo, sabemos que es Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahorita leímos edificio de Dios, aquí dice en la casa de Dios, que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y luego nos dice columna y baluarte de la verdad. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si quieres no lo pongas ahí, déjala nada más, lo voy a leer yo. Dice 1 Timoteo 3:14 en esta otra versión. Dice, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad.
Y ese es el título del tema que le puse yo, que dice, es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, sostiene y defiende la verdad. Cuando nosotros nos identificamos como iglesia, entendemos que somos iglesia, tenemos esa identidad. Y cuando tenemos una identidad, entonces sabemos cuál es nuestra función. Yo soy maestra, esa es parte de mi identidad, y mi función pues es enseñarles la materia que me corresponda dar, instruirlos, ser tutora, dirigirlos y guiarlos. Porque si Dios los ha puesto en mis manos, no nada más es para lo académico, ¿verdad? Entonces, vamos a 1 Corintios 12:12, por favor. Nada más para saber y tener bien seguros qué es la iglesia. Yo sé que muchos ya lo saben. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos al 14, por favor, Andrea. Ahí mismo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 27 de este mismo, por favor, 1 Corintios 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a Romanos 12:4-5. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Romanos 12:4-5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelvo a repetir, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo lo mismo. Por eso es tan importante hacer iglesia, por eso es tan importante venir, por eso es tan importante. Yo le digo a mi hija el domingo pasado, le digo, ven mijita, haz iglesia, porque ya no está aquí, haz iglesia. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. No podemos, si me corta la mano y está solita, pues va a morir. Necesitamos todos de todos, que es lo que está diciendo ahorita. Y vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Voy a leer nada más la primera parte. Colosenses 1:18. Dice, y Él, está hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo. Somos cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué dice ahí? Que es la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia. Cuando tenemos definido nuestra identidad, que somos iglesia, entonces vamos a poder entender que nuestra función es ser columna y baluarte, sostén y defensores de la palabra. Entonces vamos a ver, ya casi terminamos, vamos a ver qué es la columna. Porque a lo mejor podemos entender que una columna, y sí lo es el que soporta a lo mejor una construcción, un edificio. Pero en este sentido, además de que sostiene un edificio, dice que es el que muestra. Buscando imágenes me encontré una columna y no sé si han visto a lo mejor en algunas fiestas que ponen columna y luego ponen un florero arriba o ponen una escultura arriba de la columna. Bueno, nosotros somos esa columna, ese sostén de la palabra. Nosotros tenemos que mostrarla, no la podemos tener abajo ni oculta. Nosotros tenemos que mostrar esta palabra, tenemos que compartir la palabra. No podemos tenerla guardadita nada más para nosotros en un cajón. Nosotros somos columna de la verdad, columna de la palabra. Vamos a Gálatas 2:9 para que vean. Hay algunos versículos en esta parte. Pablo
dice, menciona a Jacobo, a Cefas y a Juan como columnas. Vamos a Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna. Nosotros todos tenemos que ser columna. Si tú te consideras que eres parte de la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Pues los que hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, los que lo hemos aceptado en nuestro corazón, los que creemos en su nombre. Vamos a Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Vamos a orar también para que el Señor nos haga esas columnas, que nos permita vencer, que nos permita creer en su nombre y que seamos ese sostén de la palabra de Dios. Y luego dice baluarte, y me daba risa porque yo le decía a Carlos, cuando yo escuché la primera vez la palabra baluarte, no la vi, nada más la escuché y en la palabra, ¿verdad? Y yo pensé que era baluarte con V y yo dije, somos bien valiosos, según yo, ¿verdad? Que teníamos mucho valor. Nada, era con B de bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Baluarte es como una fortaleza, como una cerca que lo que hace es proteger la palabra. Alguien quiere venir a distorsionarla, a cambiarla, a manipularla o a decirnos que no es verdad. Nosotros no peleamos, defendemos. No somos contenciosos, defendemos la palabra. Y es bien importante porque a nosotros Dios nos pone, iglesia, como columna y baluarte de la palabra. Vamos a Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Perdón, 3:15, discúlpame, 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Eso es lo que nos dice el Señor. Defiende la palabra con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y referencia a nuestro Señor, defendamos la palabra. La iglesia mantiene visible la palabra. La iglesia comparte la verdad y la defiende. Y bueno, ya lo sabemos, pero vamos a Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la verdad? Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, todos se lo saben, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué vamos a defender? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Vamos a Juan 8:31. Juan 17:17, perdón. Juan 17:17. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Jesús es la verdad y la verdad es la palabra. Eso es lo que sostenemos, eso es lo que defendemos. Jesús, la palabra y la verdad. Y bueno, quiero mostrarles ese mensaje, bueno, varios mensajes les voy a mostrar. Antes voy a explicar el contexto, pero ese mensaje que yo le pregunté al pastor, ¿los puedo poner ahí? Obviamente borré algunas cositas, fue lo único que edité, nombres, para que no
exhibir a nadie, no se trata de eso. Le dije, pastor, ¿puedo poner los screenshots del celular? Me dijo que sí. Ahorita les comentaba de que hace 3 años tomé esa decisión de compartir la palabra y les hablaba directamente. Me copié de Milton, si me está escuchando, decir mi libro favorito, decía Milton, porque yo no quería decir la Biblia y que no fueran a tener un rechazo. Yo tengo un libro favorito. Yo decía, hay un libro que me gusta que dice esto. Hay un libro que me gusta que dice esto. Y yo leo un libro, les decía a mis alumnos, que dice esto. En el transcurso de 3 años, los tomo como de 15 años y salen de 17, 18, dependiendo, ¿verdad?, sus fechas de nacimiento. Pero había una niña en nuestro escritorio, está así como arribita en un forito. Así están las aulas en México. Y había una niña que se sentaba aquí enfrente, más de 50 alumnos. Y ella siempre se paraba en mi escritorio y me hacía preguntas y me decía. Y esa niña es la que me dice un día, ¿puedo hablar con usted? Y me platica lo de su violación. Ella se empezó a acercar mucho conmigo y yo empecé a sentir del Señor la necesidad de estar más al pendiente. Había días que yo la veía muy triste, había días que faltaba. Ella estaba sufriendo, obviamente lo que le pasó fue algo muy, muy fuerte. Ella dice que de chiquita su mamá la llevaba a una iglesia cristiana porque algo sabía ella. Y luego con todo eso que pasó, pues ella dice, yo no creo en Dios, o sea, la clásica, ¿verdad? Porque Dios permite esto. Y bueno, y empezamos a compartir, pero con el paso del tiempo yo veía que cada vez empeoraba su situación, se empezó a hacer rebelde, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero yo veía en su rebeldía, porque un día llegó con la mitad del cabello de un color, la mitad de otro, se puso piercing, no se puso tatuaje porque era menor de edad, pero ya que no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero resaltar es que ella había algo que estaba tratando de gritar, ¿verdad? Esa rebeldía. Y hubo una vez que me dijo, maestra, pues usted me comparte y todo, dice, pero yo no puedo, o sea, trato de acercarme, trato de leer y no puedo. Un día me dice, me gusta una muchacha, o sea, otra niña, y yo, no, por favor, le decía, y le hablaba y bueno, yo me desesperé. Muchas veces dije, yo le comentaba a Carlos y le digo, ya, o sea, ya la voy a dejar, ya no me hace caso. Y luego yo pensaba, si fuera mi hija, me cansaría. Si hay alguien que le está compartiendo a mis hijos fuera, ¿qué quiero yo que hagan? Pues que no se cansen, que me ayuden, que sean parte de mi equipo, ¿verdad? Para compartirles. Y ahí estaba. Y Dios volvió a poner en mí esa compasión para seguir compartiendo. Se terminaron los 3 años. Me despedí de ella. Nos dolió mucho a las dos porque éramos muy cercanas. Me despido de ella. Y pues le doy, como quien dice, mi último consejo, ¿verdad? Porque ya no la iba a ver todos los días. Yo tenía clase con ella, todos los días la veía. A veces nada más la abrazaba, a veces nada más una sonrisa, a veces un te quiero. Ella muy constantemente me decía, maestra, deme un abrazo, o sea, necesitaba, ¿verdad? Me despido de ella y tristemente me dice, ya no voy a estudiar. Y bueno, pues en manos de Dios, ¿verdad? Seguimos, tenemos nuestros teléfonos y todo, pero ya no iba a ser lo mismo. Ya ella ya se iba. Y bueno, quisiera, no sé si Ricky me ayudes a poner la primera diapositiva. Esos son mensajes con ella que julio 2024, yo los tomé a ellos desde el 2022 y se graduaron en el 2025, pero este es un mensaje. Y lo verdecito es lo que yo le digo y lo otro es ella contestando. Dice, le digo, ¿cómo estás? Estoy en la iglesia en el martes de oración, te viniste a mi mente. Yo pues constantemente por todos, ella tenía algo especial.
bien, dentro de lo que cabe, supongo, me dice. Y le digo yo, solo te diré que hay algo que estás haciendo o piensas hacer que va en contra de la palabra de Dios y que pudiera dejarte marcada para toda la vida. Con signos de admiración le digo, mejor no lo hagas. Yo no sabía qué era. Es un formato, estaba sentada por ahí, me acuerdo perfectamente, estaba sentada por allá. Y ya le pongo, te quiero mucho, etcétera. Maestra, ya me espantó, dice ella, ¿verdad? Y le digo, tú sabes que te trato como una hija, si no hay nada, olvida mi sentir, pero si sí hay algo, detente. Te quiero, dale que sigue. Dice, es que creo que sí podría haber algo, por eso me espanté. Pero pues, según yo, no es malo. O bueno, no sé. Y me dice, si puede, ahí el pues, ¿verdad? Ore por mí. Palabras más, palabras menos. Al día siguiente que la veo, porque fue un martes, el miércoles que la veo, era que ya le iba a dar el sí. Es cuando me dice, voy a salir con una mujer y ya le voy a dar el sí. Y dice, pero esto, o sea, este mensaje de Dios para ella, dice, tocó mi corazón y según ella no lo hizo. Y hasta el final, yo detrás de ella, ¿verdad? Como mamá, según ella no lo hizo. Entonces yo espero en el Señor que no lo haya hecho. Vamos a otro, el que sigue. Septiembre 24, 2024. Déjenme les digo en el contexto, estaba en otro martes de oración y vuelvo a orar por ella, y vuelvo a sentir que Dios me dice, dile que yo la amo, y dile que yo la amo, y dile que yo la amo. Entonces le mando un mensaje y le digo, Dios te ama y yo también. Y ella me pone, ay maestra, ¿me lee la mente o cómo? Ahorita justamente me puse a orar porque me sentí un poco mal por muchas cosas y quise hablar con Dios y en mi oración le dije, Dios, ¿tú me amas? ¿O escuchas mi oración? Y luego me manda usted eso. Y no sé, sentí muy bonito. Dios traía algo con ella. Dios traía, ahí la estaba, porque fueron 3 años. 3 años. Vamos al otro, Ricky. Una noche, nada más para que vean el grado de lo que ella estaba viviendo, me escribe, no sé si se ve, 11:22 p.m. Dice, bueno, primeramente me pregunta, ¿usted antes de dormir suele orar? Me pregunta. Es que le quería pedir que si podía orar por mí. En verdad, sé que no tiene quizás sentido, pero para mí sí. Yo intenté hacerlo, pero no creo que haya funcionado. Pidió ayuda. Palabras muy sencillas, oro por ella y me dice, le digo, confía en Él, persevera en Él. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? De Dios. Le mandé palabra, dice, eso quiero en realidad. O sea, no sé qué hacer, me siento súper mal, ya no quiero seguir viviendo y solo se me ocurre orar. O sea, no me quiero morir, ¿sabe? Pero no quiero que me duela. Yo primero le digo, mañana te veo tratando de decir, no te hagas nada, ¿verdad? Mañana te veo. Desecha sus pensamientos, no provienen de Dios, etcétera. Dale, Ricky. Ese es el 5 de febrero del 25. Pues en verdad espero que eso me ayude, porque ya no puedo más con mis pensamientos. Creo que llegué al límite, o sea, en verdad, mal. Le doy consejo hasta que le digo, ¿quieres que te llame? Sentí esa necesidad de llamar, hablamos a medianoche. Gracias a Dios no hizo lo que tenía pensado hacer y la vi en la escuela. 22 de agosto, que es el mensaje por el cual surgió este tema. Voy en el camino con mi corazón apachurrado porque iba a dejar a Cecia y dice, me escribe y dice, le voy a resumir. ¿Qué cree? Al fin pude acercarme completamente a Dios. No sé cuándo, pero me voy a bautizar. Y voy a tomar clase de canto para poder estar en el grupo de alabanza. Y ya me acerqué un poco más a convivir, aunque el miércoles me dio un ataque de ansiedad, pero ya todo bien. Y pues sí, desde que pasé todo eso le quise contar a usted.
Yo le pongo, porque en ese momento yo lloré. En ese momento yo lloré y le digo, entre otras cosas, ¿verdad? Le digo, quiero gritar de felicidad. O sea, casi le hacía así en el carro. ¡Ah! Y Carlos dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya él se lo leí. Dice, yo también. En verdad fue la mejor decisión. Cada que me acuerdo lloro muchísimo. O sea, porque ya ahora que lo veo o veo mi pasado, o sea, pienso y digo que siempre tuve la solución a todo. Tal vez no sea un camino fácil, porque Dios no nos prometió un camino sencillo, pero sí uno en donde me siento súper plena. Por fin tengo esa paz que tanto le decía a usted que buscaba. O sea, y ahora mirar todo lo que he hecho, y cuando leo la Biblia siento, o sea, como si cada palabra me abrazara. ¿Sabes? Es como una pregunta, es como una frase de ella. Se siente muy lindo. No sé si hay más, Ricky. Es todo. Platicamos mucho. Ya se imaginarán todo lo que platicamos. Y yo en ese momento le decía a Carlos lo importante que es proclamar la palabra, no cansarnos, no rendirnos. Dice Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchos más les compartí y yo no sé si el Señor los va a tomar o no, porque esa parte es del Señor, pero yo creo que sí. Yo espero pacientemente. Y yo le doy gracias a Dios porque me permitió verlo. Y le digo a Carlos que yo, en una de las partes que yo le escribo, le digo, ve al Cebetis, te quiero abrazar, le decía. Y va, les prometo que era otra. Su imagen, su forma de hablar, hasta su piel. Es increíble cómo el Señor, cuando te transforma desde adentro, como hasta la mirada la tenía diferente. Y eso nos corresponde a nosotros, seguir compartiendo. Voy a volver a leer 1 Corintios 3, 6, 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, no somos nada nosotros, toda la gloria es para el Señor. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Toda la gloria, mi Señor sabe, es para Él. Y vamos a orar, si gustan acompañarme para terminar. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, primeramente de que nos hayas permitido conocerte, Señor, que hayas llegado a nuestras vidas, Señor. Yo te pido por todos aquellos que aún no han escuchado tu palabra, que tú nos envíes, Señor. Heme aquí, Señor. Henos aquí, Padre. Que envíes a tu iglesia, Señor, a proclamar tu nombre. Con tan solo uno vale la pena, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo esa valentía, esa pasión, esa convicción de hablar de tu nombre a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que tú permitas que tu Espíritu Santo nos lleve a esas personas que tú ya tienes preparadas, Señor. Que no nos dé miedo, que no nos echemos para atrás, que seamos valientes, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, que podamos cumplir esa gran comisión que tú nos has dado, porque a ti te plació, Señor, a ti te plació que así fuera, por la locura
del Evangelio, Señor. Padre, los que aún no te han aceptado, Señor, nosotros te pedimos que tengas misericordia, así como la has tenido de nosotros, Señor. Que nuestra familia que aún no te conoce, nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, que puedan sentir ese amor tuyo, así como esta joven que decía, ahí tenía la respuesta. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y aún más de aquellos que aún no te conocen, Señor. Señor, lo que está en juego es nuestra alma, Señor. Señor, y nosotros queremos estar contigo, Señor, de tu lado en esa eternidad, Padre. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, para hacer tu palabra, ser obedientes a ella, Señor. A donde nos quieres tú mandar, Señor, que nosotros podamos decir sí, Señor. Padre, bendice tu iglesia, Señor. Bendice la iglesia Oasis de Gracia. Bendice a todos los que no pudieron estar hoy. Sabemos que ha sido un tiempo difícil para muchos, Señor, pero nosotros te tenemos a ti, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia esta mañana en este lugar, Señor. Acompáñanos, Señor, este día, este domingo, esta semana, Señor. Que tu presencia siga con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender, abrazarnos y sentir ese amor que necesitamos, Padre. Y todas aquellas personas que han sufrido algo tan duro, que tu amor, Señor, llegue a ellas, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias. Perdón que soy bien llorona, pero cada vez que leía el tema lloraba y me aguanté hasta el final, lloré. Fui valiente y no lloré. Gracias por su atención y gracias al Señor.